El tema de los restos de seres extraterrestres que podrían haber quedado en nuestro mundo es polémico, incluso entre las pirámides, la isla de Pascua y las líneas de Nazca, que si bien son las más destacadas a nivel mundial, hasta el día de hoy siguen rodeadas de incógnitas. También existen las nombradas piedras de Dropa. Todo comenzó en 1938, después de una expedición arqueológica a las montañas Bayan Karaula, en la frontera que divide China y Tíbet. Comunicó al mundo un extraordinario y a la vez perturbador hallazgo: un cementerio, pero no cualquier cementerio, uno que no parecía humano, pero tampoco animal, sino de una raza que no era del planeta Tierra. Junto a estos cientos de cuerpos, los arqueólogos descubrieron algo extremadamente inusual, que si es real, podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestro pasado. Estos fragmentos de la noche se convirtieron en uno de los grandes descubrimientos de nuestra época moderna, y hoy vamos a adentrarnos en ellos. Fragmentos de la noche. Las montañas Bayan Karaula son una de las áreas más aisladas de la Tierra. La ciudad más cercana a ella es Lhasa, en el Tíbet, a una distancia de 640 kilómetros al sur, por un terreno infranqueable. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que Ji Fu-tai, un profesor de arqueología de la Universidad de Beijing, quien junto a algunos de sus estudiantes dio inicio a una expedición para inspeccionar una serie de cuevas en las montañas tan inalcanzables. Quizás su difícil acceso para el hombre era una advertencia de que algo extraño y que no debía ser descubierto estaba oculto en las profundidades de las montañas. Tai Ji caminó kilómetros y kilómetros a través de las montañas, casi inaccesibles, hasta que se topó con unas cuevas que fueron claramente ocupadas por un pueblo primitivo hacía mucho tiempo. Sin embargo, algo no cuadraba. Las cuevas parecían haber sido excavadas artificialmente. Más bien parecían un complejo de sistema de túneles y despensas subterráneas, como si una gran máquina las hubiera realizado. Esto inquietó al arqueólogo. Una labor como esa no parecía hecha por una civilización antigua, con la sospecha de que encontraría algo aún más extraño al final del túnel. Ji continuó profundizando más y más en los oscuros pasadizos, mientras observaba fascinado las paredes barnizadas, como si la perforación de la montaña hubiera sido realizada con una fuente de intenso calor. El profesor se topó con enterramientos pulcramente arreglados, y en ellos, esqueletos de un pueblo extraño. El explorador y su equipo se frenaron en seco ante esta revelación. Frente a ellos, había esqueletos que medían poco más de 4 pies de alto y con calaveras desproporcionadamente grandes. Al principio, un miembro del equipo dijo que podían ser de una especie desconocida de gorilas de las montañas, pero el profesor Ji era incapaz de creerse ese cuento, pues jamás se ha visto que un gorila entierre a otro. Pero entonces, ¿qué tipo de seres humanos eran estos? ¿Acaso un eslabón perdido que jamás había sido registrado? Al menos le costaba creer que lo fueran. El equipo continuó examinando el extraño cementerio, donde hallaron más descubrimientos que descartaron por completo la idea de que fueran simios. En las paredes aparecían pictogramas de los cielos. En el arte rupestre estaban el sol, la luna, la tierra y las estrellas, conectados por un grupo de puntos del tamaño de un guisante. Y no solo eso, también había inquietantes figuras con cascos redondos. Más adentro de la cueva, el equipo encontró algo aún más interesante y que enloquecería a muchos: una colección de discos de piedra, la mayoría de ellos medio enterrados en el suelo de la cueva. En ese momento Ji no lo sabía, pero su hallazgo se convertiría en un antes y un después en la historia de la humanidad. Las piedras Dropa eran un conjunto de 716 discos circulares de 12.000 años de antigüedad, mucho más que las pirámides de Egipto. En los discos
Se podían encontrar pequeñas marcas similares a jeroglíficos. Cada disco medía hasta 1 pie de diámetro y llevaba 2 ranuras, que se originaban en un agujero en el centro, en forma de espiral doble. Estos discos eran muy similares a los discos V, que fueron hallados en varias regiones de China. Generalmente los discos V son pequeños, hechos de jade o nefrita, con un pequeño agujero redondo o cuadrado en el centro, y no tienen jeroglíficos, como los discos Dropa. Sin embargo, cuando los científicos analizaron el material con el que estaban creadas las piedras de Dropa y descartaron su parentesco con los V, resultaba que tenían elevadas concentraciones de cobalto y otros metales de una dureza especial. La resistencia de estos nuevos discos era más elevada que el granito, lo que significaba que los jeroglíficos, de por sí difíciles por su reducido tamaño, tuvieron que ser grabados en la piedra con una tecnología avanzada. Cada descubrimiento inquietaba más y más a los científicos chinos, y no podían dejar de preguntarse quiénes habían creado estos discos y con qué propósito. La verdad no iba a ser tan fácil de descifrar. Durante las siguientes 2 décadas, los discos fueron etiquetados y almacenados en la Universidad de Beijing antes de ser entregados al Dr. Sun Umnui para su estudio. En 1958, él copió cuidadosamente los caracteres del disco en papel. La escritura era tan pequeña que tuvo que usar una lupa para ver claramente, y muchos de los jeroglíficos eran difíciles de transcribir o habían sido dañados por el tiempo. Cuando empezó a trabajar en su estudio, muchas preguntas le vinieron a la cabeza. ¿Cómo pudo ese antiguo pueblo realizar estas piedras tan precisas? ¿Cómo pudieron realizar la escritura microscópica? Una vez copiados los caracteres, el Dr. Sun Umnui comenzó la ardua tarea de intentar decodificar su mensaje. Surgió una palabra, luego otra. Una frase llegó a ser entendible y le demoró unos 4 años descifrar el significado. Lo que descifró lo dejó fascinado. Sun estaba ante las escrituras de un pueblo antiguo que se autollamó los Dropa. Según él, los discos le contaron la historia de una nave espacial que se estrelló en el área de la cueva y que la nave contenía a la gente Dropa. Uno de los discos aparentemente decía lo siguiente: los Dropa bajaron de las nubes en su avión. Nuestros hombres, mujeres y niños se escondieron en las cuevas hasta el amanecer. Cuando por fin entendimos el lenguaje de señas de los Dropa, nos dimos cuenta de que los recién llegados tenían intenciones pacíficas. La traducción de Sun contó la historia de la tribu Dropa, una minoría étnica china que sobrevivió hasta 1947, fecha en que posiblemente desapareció de la faz del planeta. En esta historia se relató una leyenda en la cual la tribu aseguró que su lugar de origen era un planeta situado en una galaxia llamada Sirius y que sus ancestros habían hecho 2 viajes a la Tierra, uno hace 20.000 años y el otro en el 1014. La nave que llegó en el 1014 sufrió un accidente y los sobrevivientes ya no pudieron abandonar la Tierra. El profesor puso cara de escepticismo al leer esto. La historia de los Dropa era inaudita. ¿Cómo reaccionarían sus colegas? O peor aún, ¿cómo reaccionaría el mundo sin poder quedarse con este descubrimiento para él solo? El profesor escribió sus hallazgos y los presentó en la universidad para su publicación. Para su desconcierto, sus años de ardua labor parecieron ser en vano. La respuesta de la universidad fue que el escrito no sería publicado. Prohibió su publicación y cualquier comentario de sus hallazgos. Al parecer, no querían que el mundo supiera sobre los extraños seres extraterrestres que habían visitado la Tierra. Pero Sun Umnui no se dio por vencido y en 1962 publicó sus hallazgos en una revista. En vez de recibir ovación por su investigación, fue ridiculizado y hostigado por todos sus colegas. Haber sido tratado como un loco farsante fue un duro golpe para Sun, quien poco después se exilió a Japón, donde falleció poco después, quedando en el olvido, solo y sin ningún reconocimiento por sus esfuerzos.
Luego del deceso de Zoom, parecía que los discos de Dropa quedarían enterrados en el pasado, hasta que en 1968 llamaron la atención de W. Saitev, un científico ruso que volvió a publicar los hallazgos de Zoom Umnoi y realizó pruebas en los discos. Su investigación reveló no solo el material duro del que estaban hechas, sino que al probar un disco con un oscilógrafo, un instrumento para medir la corriente eléctrica, se registró un sorprendente ritmo de oscilación, como si hubieran estado alguna vez cargados eléctricamente o hubieran funcionado como conductores eléctricos. El científico ruso estaba en shock. Como una civilización de 12.000 años de antigüedad tuvo acceso a la electricidad. No obstante, su respuesta no pudo ser resuelta porque el gobierno chino no le permitió continuar sus investigaciones. ¿Acaso no querían que se supiera la verdad? ¿O es que en realidad todo era una farsa? Las piedras Dropa estaban inmersas en la polémica y muchos aseguraron que no eran más que un engaño. Casi 30 años después, en 1994, el científico alemán Hartwig Asdorf y su colega Peter Karsa visitaron China y el Museo Benpo en Xi'an, donde les dijeron que habían ordenado destruir los discos y que oficialmente no reconocían su existencia. Asdorf descubrió que el gobierno chino no tenía ningún registro oficial de una tribu llamada Dropa, ni en el área local de Qinghai, ni en China. Entre los argumentos en contra de su existencia, se encontró que supuestamente Zoom Umnoi no era un nombre chino real. No había mención de él en China, más allá de su conexión con las piedras Dropa. Además, muchos internautas, que la gran mayoría de los nombres de quienes tuvieron contacto con los discos y las fuentes de información no se pudieron corroborar. Por otro lado, si bien se informó que los Dropa eran una tribu de personas con una estatura pígmea, se dice que los Dropa reales, también conocidos como Drokpa, son pastores nómadas que todavía habitan la mayor parte de la meseta tibetana del norte y que tienen una altura regular. Las únicas fotos de los discos de piedra que se pueden encontrar en la internet no muestran ninguna evidencia de los jeroglíficos. Con este panorama, parece poco probable que un erudito fuera capaz de descifrar y comprender un idioma completamente desconocido en tan solo 4 años, debido a que descifrar escritos antiguos por lo general toma décadas y un gran equipo de lingüistas expertos, y estos sí se pueden vincular a otro idioma conocido. Lo poco que se sabe de los discos Dropa es que se cree que se almacenaron en varios museos de China, aunque ninguno tiene registros o rastros de que hayan estado allí alguna vez. Muchos piensan que sin duda el gobierno chino ya ha realizado estudios sobre los cuerpos y los discos encontrados, solo que no dieron a conocer al gran público y a la prensa las novedades descubiertas. Estas contradicciones nos hacen pensar que quizás la fascinante historia de una civilización proveniente de las estrellas es solo un cuento chino, o más fascinante aún, un descubrimiento que demostró que somos visitados desde hace miles de años por civilizaciones más avanzadas, pero que prefirieron ocultarlo a la humanidad entera. ¿Son las piedras Dropa y la historia que las acompaña simplemente parte de un engaño elaborado o una historia fantasiosa? ¿O realmente se descubrieron cientos de discos con evidencia de visitas extraterrestres a la Tierra? Lo cierto es que probablemente nunca lo sabremos, pero la simple idea de una tercera visita de estos seres con tecnología avanzada hiela la sangre. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.